vamos a añadir aquí a la Connie, nutricionista. Hola, Hola Connie. Connie, te conectaste muy rápido. ¿Cómo Sí, estás? estaba ahí atenta. Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Bueno, Bien. estamos esperando que se conecte más gente, de a poquito. Eh, por mientras, te cuento que yo tengo aquí anotado todo lo que vamos a conversar, más o menos. Sí, Perfecto. para que no nos vayamos perdiendo y todo con la información, ¿ya? Y además tengo algunas cositas que después vamos a ir mostrando en la parte en el punto cuando lleguemos a la parte de los snacks. Genial. Ya, súper. Entonces ahí la gente se está agregando a poquito. Ahí voy a ir saludando a algunos de los que están incorporándose y vamos como un poco con la presentación, ¿ya? Súper. Eh, ya, yo me llamo Sofía Arrieta, soy nutricionista, ya trabajo en Your Goal hace un tiempo y quizás si ustedes ya se habían conectado al NutriLive anterior que habíamos tenido con Valentina Acevedo, que era nutricionista deportiva, entonces ahí ya quizás me habían visto y si no, por lo mismo me estoy presentando ahora. Hoy día el tema que tenemos es distinto, es sobre alimentación en niños, ¿ya? Y también vamos a conversar un poquito de los adolescentes, ¿ok? Eh, Nuestra invitada de hoy también es nutricionista, ¿ya? Constanza Cifuentes, ella egresó de la Universidad Católica, ya nosotras fuimos compañeras en ese tiempo, y después hizo un diplomado en nutrición pediátrica en el INTA, que es de la Universidad de Chile, y bueno, distintas cosas que está haciendo actualmente la CONI, entre ellas atiende en UC Christus, ¿cierto? A niños, y también tiene su Instagram especializado en alimentación infantil, ¿no es cierto, Connie? No sé si quieres contar un Sí. poquito de esa última parte, quizás como de tu proyecto, del Sí, Instagram y todo eso. bueno, todo esto se dio, yo cuando salí de la universidad me puse a trabajar al tiro en una clínica, entonces ahí Ujú. pasé por distintos servicios, pasé por paciente adulto, paciente crítico, en el fondo UCI, unidad coronaria, incluso psiquiatría. Y lo último que vi fue Ujú. pediatría. Y esa es como el área que me di Ya, cuenta que más me gustó. Y ahí por eso hice como este diplomado para poder especializarme más sobre ese tema. Y después quedé embarazada. Entonces ya cuando estaba ya, embarazada, iban a ser mi hija, me puse como con más ganas de estudiar lo que es la alimentación infantil, sobre todo el método de alimentación BLW, que es como el foco de mi Instagram. Pero en súper. general veo pacientes de todas las edades y en cuanto a la nutrición infantil también me interesa como todos los ámbitos, así que eso. Y bueno, ahora con mi hija también he estado practicando el tema del BLW y también cada día aprendiendo más sobre nutrición infantil, ¿cierto? Que es como el área que me he dado cuenta que más me gusta, así que feliz. Súper. Ahí vamos a ir conversando un poquito de este método. Yo sé que mucha gente de la que se va a agregar hoy día son personas que son papás, igual que tú que eres mamá, y que quieren en el fondo tener más conocimientos de lo que es una alimentación saludable para su hijo, ¿cierto? Así Claro. que ahí vamos a ir conversando también de este método que quizás no a todos les suena porque es algo como un poquito más novedoso, ¿cierto? En el mundo de la nutrición. Ya, Sí, entonces, como primer tema, quiero que conversemos un poco de cuáles son los nutrientes más importantes, ¿ya? En lo que es la alimentación infantil. O sea, le podemos llamar, como decimos los nutricionistas, los nutrientes críticos. claro. Bueno, los nutrientes críticos van variando. Lo que pasa con los pacientes infantiles o las personas en el fondo en esta etapa es que Ujú. todo va cambiando mucho, ¿ya? Entonces es súper distinto un bebé en el fondo de recién nacido, 6 meses, un año, 2 años, todo va cambiando en el fondo a medida que el niño se va desarrollando. Entonces estos nutrientes críticos también van a ir cambiando y
podríamos generalizar un poco, pero como te digo, va dependiendo también de la etapa en que se encuentra cada niño. En general, Perfecto. dentro de los nutrientes críticos para el correcto desarrollo, ¿cierto? Y para que el niño vaya creciendo sobre todo de forma adecuada, para no tener un retraso en la estatura, en el fondo, y un crecimiento ponderal también del peso adecuado. Lo que uno se preocupa, aparte de los macronutrientes, que sería como la energía, las proteínas, del ¿Ya? calcio. El calcio es un nutriente muy importante, ¿cierto?, en la edad pediátrica. También la vitamina D. De hecho, bueno, los niños en Chile se suplementan con vitamina D cuando son alimentados con lactancia materna exclusiva hasta el año de edad. Y después, igual nos preocupamos siempre de incluir los alimentos adecuados, ¿cierto?, para poder aportar estos nutrientes, calcio y vitamina D. Otro nutriente crítico Perfecto. también es el hierro. Bueno, en realidad estos que estoy hablando también son importantes en la vida adulta, pero en los niños Sí, también para fomentar el crecimiento adecuado, ¿cierto? El hierro es muy perfecto. importante también, igual se suplementa en los lactantes hasta el año de edad cuando son alimentados con lactancia materna exclusiva. Y Ujú. después también tenemos que preocuparnos de cubrir estos requerimientos de hierro, ¿cierto? Para prevenir enfermedades y también para un correcto desarrollo. Por otra parte, Perfecto. tenemos el zinc, que también es muy importante porque se ha visto asociación, ¿cierto?, con el crecimiento, el retraso de la estatura, ¿cierto?, el crecimiento como en talla. Así que también es muy importante estar ahí atentos, saber Yo cuáles creo son que los alimentos que más aportan estos nutrientes para poder, en el fondo, cubrirlos y en caso de que el niño no los esté consumiendo, poder suplementarlos. Otros nutrientes, voy a seguir, podría seguir eternamente. Otros nutrientes un serían poco, el es omega que 3. Sí, yo creo que dentro de los que nombraste, claro, para la gente quizá se le hace más como común o más conocido, calcio, vitamina D, ¿cierto? Hierro también, que como decías tú también en los lactantes, ya, es decir, las guaguitas, ya que están solo alimentándose de lactancia materna, se suplementa obligatoriamente la vitamina D, el hierro, pero llama la atención, yo creo, el zinc, ¿o no? Como que no es tan conocido, o yo creo que mucha gente debe estar diciendo como, ¿de dónde saco zinc? ¿No es cierto? sí, bueno, de hecho, no sé si viste como este mapa nutricional que salió de la JUNAEP hace un par de semanas, en el fondo donde se mostraba también el estado nutricional de los niños hoy en día en Chile. Y ahí se Ujú. mencionaba que hubo un retraso en la estatura, en talla, en el fondo en comparación con los años anteriores. Ellos tienen estadísticas desde el año 2009 y se vio en comparación con los otros años que los niños presentaban un retraso en la estatura. Y eso lo explicaban, bueno, en realidad se necesita como un estudio mucho más profundo, pero uno de los Sí. motivos podría ser por déficit de micronutrientes. Y entre esos mencionaban el zinc. Entonces es muy Oh, importante que lo estemos hablando ahora, que la gente lo conozca en el fondo, para que perfecto. nos preocupemos también de entregar una correcta nutrición a los niños. Muchas veces en el No, fondo vemos que el niño está sano, vemos que en peso quizás está bien, que no tiene ninguna enfermedad como de forma visible, pero hay muchos mm, micronutrientes que están ahí como ocultos y que generan en el fondo condiciones que no dan síntomas quizás. Entonces es no, importante perfecto. conocerlo. Entonces, yo tengo una duda también, por ejemplo, ¿cómo yo sé, me imagino que obviamente con los controles al día, cómo va el crecimiento de mi hijo, ¿cierto? Pero ¿hay algún examen, por ejemplo, de sangre que yo pueda decir está con déficit de zinc o así como sí lo hay con hierro, por ejemplo, que uno dice, ah, está con anemia? Claro. En general se ve más en el desarrollo que en el crecimiento según las curvas. Ya es Mm, importante saber que, bueno, están estas curvas de la OMS, ¿cierto? Que uno va evaluando cómo va el desarrollo del niño, tanto en peso como en estatura. También evaluamos la ujú, circunferencia de cintura, ¿cierto? Pero en el fondo, en el niño en específico, hay que tener una historia, ojalá, de larga data de ese niño. Que cada niño tiene su propia curva en el fondo. Muchas veces vemos que nuestro hijo quizás no tiene la estatura promedio, pero en realidad en su curva
según sus Ah, bien. estaturas, va bien. Entonces eso es súper importante como en el fondo hacer un seguimiento a cada niño de forma individualizada. Y con eso se va Perfecto. viendo principalmente el déficit de estos como micronutrientes más silenciosos, por así decirlo. Ya, claro, sí, tú lo dijiste como más silencioso. Ya, y continuemos, tú me nombrabas también el omega 3, tampoco tan conocido, digamos, ¿cierto? Claro, el omega 3 en realidad también es muy importante para tanto los lactantes como los niños ya adolescentes o en etapa escolar, porque, bueno, se ha Ujú. visto asociación, ¿cierto?, con el desarrollo cognitivo y desarrollo visual de los niños. Entonces, tenemos que cubrir con cierto requerimiento de omega 3. Este se traspasa a través de la leche materna, entonces es importante también que la Súper. madre tenga un adecuado consumo o suplementación, ¿cierto? En el caso de que sea vegana, por ejemplo, suplementar con EPA y DHA principalmente, que es el omega 3 que nosotros queremos entregarle a nuestro hijo. Y por Ujú. otro lado, si es que ya tenemos niños que son más grandes, es importante que consuman los requerimientos de omega 3, que en el fondo están dados por 2 porciones de pescados grasos, ojalá, a la semana. Ya. Ah, ya, perfecto. Con eso lo cubrimos en el fondo. Con eso Ya. cubrimos, sí. Pescados grasos, como para que la gente sepa, son, por ejemplo, el atún, el jurel, que es muy bueno y no tan valorado, el salmón también dentro de pescado graso. Eh, Sí. no es que los demás pescados no califiquen, tipo, no sé, reineta o merluza o no sean buenos, lo que pasa es que no son tan ricos en omega 3 como los de tipo graso. Eh, súper, súper claro. ¿Queda algún otro nutriente, Connie? Por último, podríamos mencionar quizás el complejo B, la vitamina B12, que también hoy en día hay cada vez más personas que llevan una alimentación vegetariana o vegana y que en el fondo podrían tener déficit de vitamina B12 y en esos casos hay que suplementar, ¿cierto?, al niño o a la madre para poder entregar un adecuado aporte, ya sea a través de la leche materna o en niños más grandes a través de un suplemento, ¿cierto? Súper. Entonces, resumiendo un poco, ya nombramos las vitaminas y minerales súper importantes, pero para decirle a la gente un poquito más práctico, ¿ya? Hablamos al principio de calcio, vitamina D, principal fuente, los lácteos, ¿cierto, Connie? Sí, Ahí va a exacto. ser súper importante, si estás tú en lactancia materna, tú, y esa es la única alimentación de tu hijo, tú estar bien alimentada, dar obligatoriamente vitamina D y hierro a tu bebé. En niños Sí. que ya van creciendo, más preescolares, escolares, encargarse de que tengan los lácteos necesarios y también otras fuentes, por ejemplo, el huevo también, el mismo pescado también, algunas carnes nos van a ayudar también en esos Sí, lo otro nutrientes. quizás que podríamos agregar ahí ¿Ya? es el tema de las bebidas vegetales, que también muchas personas como podríamos decir que reemplazan los lácteos de vaca por bebidas vegetales. Ahí fijarse que la bebida vegetal en el fondo venga suplementada con calcio y vitamina D para poder reemplazar el lácteo, que en el fondo no es el mismo reemplazo como tal, pero por lo menos tener ese nutriente crítico que lo tiene principalmente el lácteo en esta otra bebida vegetal. Perfecto, sí, súper importante eso también que dices, Connie. Y bueno, en todo lo que es hierro, el zinc también y las vitaminas del complejo B, yo creo que donde más las podemos encontrar y que los papás pueden estar tranquilos si sus hijos consumen suficiente fruta y verdura, ¿cierto? Y también Y lo que son carnes las de legumbres. vacuno. Claro, la Perfecto, carne de claro. vacuno también es una muy buena fuente de hierro, de zinc y de vitamina B12 principalmente. Súper. Ahora, no hay que abusar de eso porque sabemos que en el fondo en exceso también puede ser dañino. Todo en su justa medida, las porciones que corresponde. Vamos a hablar también más adelante un poco de esta alimentación que hoy en día es muy hiperproteica y con eso hay que tener un poco de cuidado en los niños porque se ha visto asociación de, en el fondo, en etapas previas, como los primeros 2 años de vida, un exceso de Ujú. consumo de proteína lleva a obesidad en la vida adulta, ¿ya? Y ya hay estudios Perfecto. que lo demuestran, entonces hay que tener cuidado con las porciones que vamos a dar a los lactantes y a los niños más pequeños,
de carne, Ujú. de pollo, de pescado. Ya si bien son necesarios, Perfecto. nos aportan estos nutrientes críticos, pero Ujú. todo en su justa medida, ¿cierto? Hay que hacer un equilibrio ahí. Perfecto, súper claro. Ya, y ahí vamos pasando como un poquito al siguiente tema que tiene que ver más como con algo que también es importante, no solo voy, entrego los alimentos, más seguro los nutrientes, sino que algo muy importante en los niños que están en una época de aprendizaje y en el fondo de ir adaptando todos los hábitos que tiene la familia. Entonces, por eso quería pasar al siguiente tema, que tiene que ver más bien con el ambiente familiar, el ámbito social, ya, por ejemplo, el colegio, ¿qué pasa ya cuando este niño crece, va al jardín, al colegio? ¿Cómo le pueden influir en su aprendizaje de hábitos? ¿Cómo va a ser su alimentación en el fondo y su salud? Claro, ahí, bueno, algo súper importante son los hábitos que creamos en las primeras etapas de la alimentación, ¿cierto? Este inicio de la alimentación complementaria, la alimentación que tienen los niños pequeños es muy importante para crear buenas bases para el futuro, ¿ya? Desde la Y para papilla, ¿cierto? claro, desde la papilla, como que ahí sentamos en el fondo todas las bases de lo que va a ser la alimentación en la vida adulta. Entonces, es muy importante desde el comienzo incluir gran variedad de frutas y verduras, por ejemplo, que el niño, bueno, ahí también un poco los beneficios del PLW, que se entregan los alimentos enteros, entonces el niño es capaz de reconocer, ¿cierto?, las verduras y después tiene menor rechazo o es menos selectivo a estos Perfecto. alimentos que muchas veces son rechazados por los niños porque o tienen colores muy fuertes, como que no les gusta el color verde, o no Mm, les gusta la betarraga porque tiene color morado. sí. Entonces, con los niños que empiezan la alimentación a temprana edad comiendo esos sabores distintos, estas texturas, Mm, después tienen mejor aceptación a esos alimentos. Pero también es muy importante la perfecto. alimentación familiar, ¿cierto? O sea, si en la casa todos estamos comiendo papas fritas y hamburguesas y tenemos al niño comiendo ensalada, lógicamente Mm, que los niños también actúan por imitación y van a mm, copiar un poco los patrones de alimentación que tengamos en la casa. Entonces, ahí es importante hacer un cambio como a nivel familiar, mm. que ojalá desde que el niño es pequeño todos comamos lo mismo, que reduzcamos el consumo de azúcar, que reduzcamos el consumo de sal, que aumentemos la variedad de frutas, de verduras, sobre todo las que son de estación, que también son más Perfecto. económicas, como consumirlo Mm, todo como más fresco en el momento. Lo mismo que hablábamos del pescado, la carne, todo como en su justa medida, tratar de incluir gran variedad desde el inicio para que después los niños tengan buenas bases en el futuro. Y en base a eso mismo, como en base a la alimentación, al comienzo del como de cuando el niño recién empieza a comer, es súper ya. importante respetar también las señales de hambre y Mm, de saciedad. En el fondo, mm, respetar que si el niño no quiere comer, no obligarlo a comer, porque muchas veces eso va a hacer que después el niño no pueda respetar también sus propias señales de saciedad, mm, ¿ya? O sea, si nosotros todo el tiempo le estamos metiendo y metiendo comida, cuando el niño sea más grande también, no va a saber escuchar su cuerpo, por así decirlo, mm. y respetar en el fondo esos momentos en que ya no quiere seguir comiendo, en realidad no necesita, pero está acostumbrado a comer, en el fondo, a que le Mm. meten la comida igual. Entonces, todo eso también se extrapola a la vida adulta. Por eso es muy importante como la alimentación en los lactantes, cuando recién están comenzando la alimentación complementaria. Súper importante eso que dices, porque yo creo que es algo que escucho muy seguido de personas que dicen que sus hijos son como bien mañosos, como no, es que no come verduras, no come, escupe todo lo que sea una textura distinta, no le gustan las carnes, algo como bien común también, y que en el fondo se vuelve como un dolor de cabeza todos los días la hora de almuerzo. Entonces, Sí, podría haberse originado también porque en la transición de leche materna a la papilla como que no fue muy amigable o todo eso que dices tú. sí, eso pasa mucho. En el fondo pasa que nos quedamos en la papilla quizás con unas pocas verduras, nos quedamos pegados con la papilla con pollo, zanahoria, espinaca y papa Papa. y listo. Nunca le damos a ofrecer, por ejemplo, alcachofa, nunca le damos coliflor. Entonces,
el niño tiene que probar todos esos sabores para después, en el fondo, sentirse seguro de que es algo que ya conoce y en el fondo lo puede comer sin problema. Pasa eso que también al primer rechazo del alimento, los cuidadores dicen como, no, no lo quiso comer, entonces listo. Y en realidad muchas veces el niño tiene que probar el alimento 15 veces para recién poder incorporarlo. Y de hecho, los niños que son selectivos, una como de las mejores recomendaciones para que el niño aumente su ingesta es que coma acompañado, en el fondo, y Perfecto. que coman todos lo mismo. Incluirlo como en la comida familiar es una de las Ya. mejores herramientas para que el niño aumente su ingesta. Entonces eso hace mucho sentido a lo que conversábamos antes, de que en el fondo toda la familia tenga hábitos saludables para que el niño que actúa por imitación también aumente la ingesta de frutas, verduras, proteínas y toda la Perfecto. comida que están comiendo también todos en la casa. Perfecto. Entonces, eh, igual para quienes ya están viviendo esa situación es reversible, me imagino, ¿cierto? Todo se puede Sí, reeducar. de todas formas, se puede mejorar, en el fondo pueden mejorar los hábitos, pero sí es importante hacer cambios a nivel familiar. En el fondo, no solamente en el niño, sino que a nivel Ya. de toda la dinámica de la familia, mejorar la alimentación, bueno, la actividad física, que también es un hábito como bien familiar, como es importante inculcar que pasen menos tiempo con las pantallas y que aumenten en el Perfecto. fondo la actividad física. Súper. Justo ahí agarramos como el siguiente tema, que es como cuáles crees tú que lo que más te lleva en la consulta, por ejemplo, los errores más comunes que pueden estar cometiendo los papás a la hora de la alimentación de sus hijos. Bueno, sí, como pensando en esto de la actividad física, ese es un error, o quizás no es error, pero es como desconocimiento. Los niños tienen un requerimiento de actividad diario que no es menor en el fondo. El niño necesita estar, según las recomendaciones de la OMS, necesita tener al menos una hora de actividad de Diario. intensidad igual, moderada a vigorosa en el día. ¿Ya? Y el niño muchas Ah, veces en el colegio, en realidad como que ya casi no juegan o juegan con sus amigos, pero no es como una actividad como intensa o muchas veces el recreo dura 5 minutos nomás. Entonces, y se recomienda que, no sé si se cortó, pero en un minuto. eso, Ah, ya. sí, un Eh, segundo. Ahí lo que se recomienda es que los papás lleven a los niños a los parques, a las plazas o dentro de lo que sea posible que el niño aumente su actividad, ¿cierto? Como te decía, la recomendación es por lo menos una hora diaria. Y en el colegio muchas veces tienen educación física una hora, una vez a la semana. Y todo el resto de la semana el niño en realidad llega a la casa a ver tele, a comer, estar en el computador, el celular, y no hay mucha actividad, ¿ya? Entonces es súper importante eso, como que yo creo que en realidad la mayoría de los niños hoy en día no realiza actividad física todos los días, o en realidad más que así como hacer un deporte es estar en movimiento, tener como una actividad de Jugar. juego libre. Sí, como antiguamente nuestros papás siempre nos dicen, porque salían como a jugar al barrio, a la Claro. calle. Sí, Sí. lamentablemente como la situación, bueno, la delincuencia, la mayoría en este mapa nutricional de la JUNAEP se vio que la situación de obesidad se da sobre todo en comunas de bajos recursos, ¿ya? Entonces, comunas como Pudahuel, El Bosque, Los Espejos son las que presentan mayores índices de obesidad infantil y claro, también está asociado a que hay más delincuencia y también en el fondo el niño no puede salir solo, no puede ir a andar en bicicleta tranquilo. Entonces, obviamente hay que tratar también de ser empáticos en ese sentido y buscar formas de que las personas puedan incorporar estos hábitos de vida sana y de actividad física y alimentación saludable. Otro error que pueden estar cometiendo los papás, que también me pasa mucho en la consulta, es que el niño tiene, por ejemplo, dos horarios de recreo en el colegio y le mandan como
así un paquete de colaciones como 4 galletas, 5 jugos, una barrita de cereal, fruta, yogur, eso pasa mucho. Entonces, ahí también hacer un llamado a los papás, que hay muchas veces que no se requieren colaciones, y en el caso de que le vaya a mandar, en el fondo, no hay que mandar una por cada recreo. También hay Sí. que tener en cuenta cuánto está comiendo el niño en el día, si tomó un buen desayuno. Entonces ahí también, en el fondo, quizás la colación tiene que ser algo más liviano, como para poder llegar al almuerzo, y no mandarle el paquete de galletas entero, que puede ser muy alto en grasa y alto en azúcar, ¿cierto? Y eso también hay que tratar de evitar. Sí, yo creo que eso es algo que también como por desconocimiento, como que se tiene la idea de que en cada recreo tienen que comer Sí. una colación, Bueno, pero y también, ujú, sí, también pasa, yo creo que todos los niños están comiendo, entonces claro, como que algunos papás deben pensar, entonces, ¿qué hago? Yo creo que una buena opción es enviar ujú, hidratación, ¿cierto? No sí. fomentar tanto el consumo de jugos como tal, pero quizá una opción más baja en azúcar, qué sé yo, pero como fomentar más puntos y momentos de hidratación más que estar siempre comiendo algo como Claro. Y lo envasado. otro que también es importante quizás mencionar, que pasa que la publicidad y el mercado de alimentos de por sí, también ahí nos juega como una mala pasada, porque claro, cuando vamos al pasillo como de las colaciones o compramos por internet y nos metemos como al sector colaciones, en realidad son puras galletitas de estas como un poco más chicas, pero Sí, igual son como galletas mini. altas en azúcar, altas en grasa, entonces también ahí como que, claro, es difícil como papás hacer la elección correcta cuando en realidad el mercado como que nos pone eso en primera línea como estas son las colaciones. La Sí. publicidad ahí también es súper importante. Bueno, en Chile ahora se está regularizando más con la ley del etiquetado en el fondo que previene la publicidad, ¿cierto?, de alimentos como de alta densidad energética, como en horarios infantiles. También que estén estos como lo típico que la cajita feliz venía como con, claro, con muñecos y eso ya no se puede. Entonces, son maneras también de poder regularizar un poco esto y evitar que estos alimentos con alta densidad calórica y energética estén enfocados en niños. Que, Súper. claro, lo ideal ahí en las colaciones yo te diría que es preferir alimentos naturales, frutas, lácteos, ojalá lácteos que sean sin azúcar idealmente, Ya, pero también perfecto. depende mucho del niño. Ya estamos pensando, claro, en un niño que quizás tiene malnutrición por exceso, sobrepeso, obesidad, pero en el caso de un niño que esté en peso normal, tampoco hay problema que consuma azúcar. Eso también es importante Ya, como eh, verlo caso a caso también. ya, perfecto. No, súper claro. Eh, ¿Hay algún otro error que te suene como a bastante común para rescatarlo? Esos dos ya son Bueno, bastante importantes. sí, en general eso es como lo principal, como dar Ya. alimentos con mucha densidad calórica, energética, no solamente en las colaciones, sino también en la casa. De repente el niño llega a la Ya. casa, tiene hambre, abre la despensa y están estos alimentos. Entonces, también si Mm, tenemos disponibilidad de eso, el niño es lo que va a comer al final. Por eso también los hábitos tienen que ser como a nivel familiar para mejorar en mm, el fondo la alimentación de todos en la casa. Otra perfecto. cosa que podría pasar es, bueno, el consumo de comida chatarra también y las porciones. Las Ya. porciones también son súper importantes. En el fondo, hoy en día han aumentado mucho. No sé si te acuerdas Mm, como cuando recién llegaron como las cadenas de comida rápida, los vasos de mm. bebida eran mucho más pequeños. Hoy en día son, no sé, 700, 800 ml. Entonces, todas las porciones en general han aumentado. Las tazas también, por Mm, ejemplo, antes la taza de té era como tradicional, ahora es como el tazón. Entonces, cuesta también medir la cantidad de comida cuando tenemos utensilios de cocina, platos, vasos que son muy grandes. Eso también mm. es algo a tener en consideración para poder Sí. ver cuánto le servimos a nuestros hijos. Súper importante. Yo creo que en muchas casas se sirve como casi lo mismo que lo que uno consume y no corresponde por la edad del niño, ¿cierto? Y Claro. también es más difícil medirlo porque todo es enorme, tazón, no taza, cuchara enorme, etcétera. Sí.
Súper. Le quiero recordar a la gente ya que tenemos un sector de preguntas ya en el live abajo, porque hay algunos que escriben algunas cosas en los comentarios y el problema es que eso va subiendo y después se pierde, ¿ya? Entonces, si lo envían en las preguntas, después nosotros al final las podemos ver y las podemos responder una a una. Súper. Ya. Y podemos hacer ahora como un pequeño guiño en lo que es los adolescentes. Ya, este niño escolar que ya hablamos, que va al colegio, etcétera, crece y ya se vuelve un adolescente, ¿cierto? ¿A qué edad parte aproximadamente la adolescencia, Connie? En realidad la definición es desde los 10 años, ¿ya? Así que Ya, es como, imagínate. claro, más joven de Yo lo creo que uno que pensaría quizás, como que uno piensa adolescente como desde los 15. sí, Pero sí, la definición es desde los 10. ya, ok. Que coincide un poquito con lo que es como ya el desarrollo Sí, de los órganos desarrollo sexuales, puberal, la claro. pubertad, claro. ¿Qué diferencias podemos notar en ellos? Porque me imagino que tienen muchos nutrientes críticos similares, lo que es hierro, Sí, como calcio. hablábamos, claro, hay muchos nutrientes críticos que se mantienen como a lo largo de todo el ciclo vital, incluso también en el adulto mayor también tenemos como nutrientes críticos que son bien similares y que se mantienen un poco, calcio, hierro, vitamina B12, zinc, vitamina D también, y el omega 3 que también va a seguir siendo importante, ¿cierto? De aquí en adelante. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Es que aumenta harto su requerimiento. En el fondo se produce este estirón y desarrollo puberal que también lleva consigo el aumento de la composición corporal en cuanto a grasa, y eso lleva a un mayor requerimiento energético, ¿ya? Pero Ya. ahí como que hay que hacer un hincapié en que si el niño no hace actividad física, entonces, este requerimiento en realidad no es tanto lo que aumenta. Y ahí es Perfecto. como que, claro, ese es como el pero más grande porque en Mm, realidad, como te decía, la mayoría de los niños no está haciendo la actividad física como mínima recomendada. Entonces, en realidad los requerimientos, si bien aumentan, no es tanto como mm, debiese ser de un niño con actividad física normal, que podría llegar a 3.000 calorías. Si no hace actividad física, podemos bajar fácilmente 400 calorías, o sea, ser en vez de 3.000, mm, 2.600. ¿Y qué pasa? Que perfecto. el niño puede que coma esas 3.000 calorías, entonces estamos Mm, con un balance positivo, por así decirlo, y eso lleva a exceso de peso. perfecto. Sí, porque yo creo que es algo que igual poco a poco se ha ido como sacando un poquito el mito y perfeccionando un poco más los valores, pero es algo no tan antiguo. O sea, cuando nosotros estudiábamos, adolescente era así como, ay, que coma todo lo que quiera, así como Claro, es el estirón, está gastando demasiada energía y no es tan así, sobre todo con la actividad sí. física, como que sí hay un gasto energético bastante grande por todo el desarrollo que está viviendo este niño, sobre todo toda la formación de músculos, de masa ósea, hormonal, todo eso, pero el mayor factor como que te agrega o te saca más calorías, siento yo que es la actividad física al final, ¿cierto? Sí, 100%. Es como el factor variable que en el Ah, fondo nos va a ver cuánto suma o cuánto resta de calorías. Y en este caso, claro, la mayoría al ser sedentario queda en un balance energético positivo. Y por eso también tenemos este exceso de peso. Igual hay muchos factores que influyen en el estado nutricional del niño. No solamente el balance energético, sino que también condiciones emocionales, también la mm, programación fetal, que no lo hablamos como tanto en un comienzo, pero eso también influye mucho en el estado nutricional, en cómo va a ser el metabolismo de esa persona. Ya todo eso se va como armando durante la gestación y también juega un rol muy importante en esto de ver cómo va a ser esta persona. Lo mm, mismo que hablábamos al principio, también lo del tema de la alimentación complementaria, como cómo estas bases se van fundando desde el comienzo y después mm. tenemos los resultados de la vida adulta, pero muchas veces eso que vemos a este niño, por ejemplo, adolescente con sobrepeso, con obesidad, es el resultado no del momento, sino que de todas las etapas previas. Ya, súper interesante. Y yo creo que ahí también hicimos un guiño antes, como eh,
y me importa hablar de esto también, a veces uno ve un niño, por ejemplo, con sobrepeso, con obesidad, y uno dice, no, pero ¿qué onda los papás? Un típico comentario. Sí, Y es algo muy social, al final, súper importante, como tú lo decías, o sea, como se pudo ver en el mapa, ¿cierto?, de la JUNAED que salió hace una semana, incluso en el ambiente social en donde a ti te tocó vivir, ya puede influir en tu estado nutricional, sobre todo en esa edad, en la infancia. Entonces, sí. eh, a lo que vamos con esto es que lo que es el estado nutricional, ya la salud, sobre todo un niño, es multifactorial y por lo mismo hay que abordarlo de la manera más integral posible y que al final los hábitos los tienen que adoptar todas las familias en la casa. Sí, hay tantos factores que pueden influir en realidad en el estado nutricional de una persona, que en realidad no, lo que uno más dice es como nunca juzgar, nunca pensar que porque este niño o ese adolescente tiene obesidad o tiene sobrepeso, en el fondo es 100% por lo que está comiendo. Hay muchos que se alimentan bien también y que en el fondo tienen este estado nutricional por otros factores, como dijimos, que son multifactoriales. Entonces, es súper complejo y en realidad nunca hay que juzgar a la persona solamente por verla, ¿cierto? Hay un análisis atrás que es muy importante. Perfecto. Eh, ya, pasemos a los siguientes temas que van un poquito de la mano, que yo creo que muchas personas también tienen la duda. El tema de los suplementos, o sea, suplementos hay de distintos tipos, ya conversamos un poco antes de que, claro, ¿qué pasa si mi hijo no está comiendo bien o tiene algún problema de salud? ¿Yo puedo usar suplementos multivitamínicos, por ejemplo? Eso es súper individualizado, como qué pena no poder dar una respuesta como tan genérica, pero en realidad va a depender mucho del niño, va a depender, por ejemplo, si lleva una alimentación vegana, vegetariana, es muy probable que necesite suplementación, ¿cierto? Por estos nutrientes críticos que muchos se encuentran en productos animales, entonces necesitamos suplementarlo encontrarlos en el fondo de otra forma en esos tipos de alimentación. Pero así como que mi hijo no come, en el fondo tengo que darle, no sé, uno de estos batidos como, no, sí, claro, como no sabía si podía decir la marca, pero claro, darle como esos batidos en el fondo como lácteos. No es tan así porque también ahí va mucho en que la educación que nosotros tenemos, lo mismo que hablábamos antes. De repente nosotros pensamos que el niño no comió tanto, sobre todo pensando en niños más chicos. Me pasa mucho que las mamás están como preocupadas, no, es que mi hijo no come, pero en realidad, ¿cuánto estoy sirviendo? ¿Cuánto es no come? En el fondo, no se come un plato como el que me como yo o está como adecuado a las porciones que necesita él. Entonces, por eso también va a variar mucho en cada niño, porque hay muchos casos en que en realidad el niño sí está comiendo, o puede ser que me pasa con niños más chicos, por ejemplo, 1 año, 2 años, que claro, el niño no come, pero se está tomando, no sé, 4 leches al día. Entonces, claro, el motivo por el que no come es porque está consumiendo otros alimentos. O en niños más grandes pasa que no se comió nada del almuerzo, pero después del almuerzo se comió 4 galletas. Claro, resulta que esas 4 galletas son con alta densidad energética, quizás en unidad son poco, pero el aporte calórico que tiene perfectamente podría reemplazar un plato de comida. Entonces, Sí, hay como que analizarlo súper caso a caso, pero te diría que en la mayoría de los casos es por situaciones de ese estilo. Pasa que el niño no come y después se comió un snack. O no, mi hijo no come nada, pero claro, en la noche se come una pizza. Entonces, al final, claro. para el niño, esos son los requerimientos diarios. Y claro, no come en el día, pero al final igual está compensando esa ingesta con otros alimentos. Perfecto. No, sí, súper claro. Eh, y en el caso, entonces, por ejemplo, ahí nos queda claro, al final es necesaria una evaluación sí o sí personalizada, individual, Claro. antes de poder decir necesita tomar un batido de cualquier cosa, Sí. lácteo, ¿cierto? Bueno, y en Como para cuanto a las sustituir. proteínas, claro, eso es sobre todo como, claro, de forma individualizada, como más o menos general, pero Ujú. en cuanto a las proteínas, ahí sí podríamos ser como más estrictos, como ahí yo te diría Ya, como que en la mayoría de los casos sí que no se recomienda un suplemento proteico, ya así como perfecto. estos batidos de proteína, que en el fondo son 100% proteína,
o sea, tienen que ser muy pocos los niños que necesitan eso, un, como deportista en verdad, elite, que en el fondo entrene todos los días, muchas horas, porque la mayoría de los requerimientos proteicos de los niños se cubren con la alimentación. Ya en el fondo Perfecto. hablaríamos en un adolescente, requerimiento en promedio serían como 100 gramos de proteína, y eso se puede cubrir Súper. con 3 porciones de lácteo, con almuerzo y cena que tenga en el fondo la porción de carne, de pollo, de pescado que corresponda. Se puede cubrir fácil con alimentación, ¿ya? Entonces no sería necesario como batido de proteína. De hecho, no lo conversamos antes, como en los principales errores que podrían estar cometiendo los papás, es también eso, llevar una alimentación muy hiperproteica y que muchas veces no es necesario. Como te mencionaba al principio también, la alimentación hiperproteica en etapas tempranas de la edad Ujú. puede llevar a obesidad en la vida adulta. Entonces, también es otro factor que tenemos que tener en cuenta, cuántas proteínas le damos y en general evitar estos productos como con mucho aporte de proteína. Perfecto. Ahí, bueno, ahí tenemos, en el caso de Your Goal, tenemos unas barritas que serían como especiales para los niños, que no son en el fondo de proteína. Sí, de hecho las tengo acá. Uy, justo me trapiqué. Las paleo. ¿Las Sí, esa conoces? sería como, claro, esa yo creo que sería como la recomendación para los niños en el sentido de no tienen azúcar añadida y no son hiperproteicas, que es algo que tenemos que cuidar, ¿cierto? Que sí, Sí, estas las barritas paleo tienen solo tres ingredientes, ¿ya? Y uno dice, pucha, pero deben ser súper malas, pero no, porque lo que le da el dulzor son los dátiles, claro, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos, y por ejemplo, esta es solo de dátiles, avellanas y cacao. perfecto. Es súper rica, sí. Y no tienen un alto aporte de proteínas como si lo son otras Claro. barritas de nuestra línea, de nuestras barritas. Cuánto aportan esas de proteína por porción, Sofi? Digo al tiro, digo al tiro. Una barrita, 2 gramos de proteína. Súper, claro. Es como el aporte de un carbohidrato en el fondo, de como por porción. Claro, sí, en el tema de las proteínas. Entonces, no sé, por Esa es ejemplo, esa es una buena opción cuando hablamos, por ejemplo, de un niño que ya adolescente, para así como clasificarlo mejor y que la gente no piense que estoy hablando como de un lactante, sino que un adolescente que va al colegio, que en el fondo toma un desayuno completo, que de colación quizás se lleva una fruta o un lácteo. Y que después almuerza, también un almuerzo completo con proteínas, carbohidratos, verduras, etcétera, y de colación de media tarde, como lo que nosotros llamamos como la once, perfecto. se podría comer una barrita de esas, por ejemplo, eh, generalizando, y después en la noche cenar. Ya, la cena Perfecto. es importante, yo creo que también ahí es otro error que puede estar cometiendo como, eh, así como la sociedad, por así decirlo, porque tomamos once o este té que en general es como alto en carbohidratos, pero no tiene tan buen aporte de proteínas. Entonces, claro, para hacer como una comida más completa sería como la cena, ¿cierto? La cena que incluye verduras, que Proteína. incluye como, claro. Y esta, Súper, esta barrita paleo podría ser como en reemplazo de esta once, como de colación de media tarde y después cenar. súper. Y en el caso, para la gente que tiene duda, que igual la tengo acá, para más un adolescente, por ejemplo, una barrita ya tipo, no sé, la protein snack, que es como la típica, más alta en proteínas, ¿cierto? Se podría consumir, pero ¿de qué edad tú recomendarías? Como para que la gente se haga un poquito una idea. Sí, mira, yo la recomendaría desde los 15 años en adelante. Ya en general Ya. en niños más chicos los requerimientos calóricos son menores y por tanto los requerimientos de proteína también son menores. Ya entonces desde por lo menos esa edad ya tienen un requerimiento un poco mayor y podrían requerirla. Ya como te digo, en general no es como que sea obligación.
porque es muy probable que se cubran los requerimientos con la comida, pero si el niño quizás no está comiendo tan bien o el almuerzo quizás estuvo más débil en proteínas, entonces ahí podríamos optar como por eso para poder complementarlo, ¿cierto? Todo va a Súper. ser como también de forma individualizada, como según cómo se alimente, cuántas porciones está comiendo, Mm, si está cenando o no, y si es necesario, ¿cierto?, aportar más proteína, si hace mucha actividad física, claro. etc. No, súper, nos queda súper claro, Connie. Así que igual esto nos sirve para las personas que no conocían esta otra línea de barritas. Por lo general, todos Sí, llegan a Your Goal más por las proteínas, ¿ya? yo Pero pensaba también que esa existe, era de otra marca incluso, antes sí, como, la gente por eso, sí, sí. Pero no, acá está el pero es mismo muy rica. simbolito y sí, es una textura blandita, es distinta, ¿ya? Por la misma otra línea, con solo 3 ingredientes, todos naturales, así que para el caso de una alimentación infantil nos sirve perfectamente, súper. Qué Sí, bueno, está Connie. perfecto. Y para uno también, si de repente Sí, uno puede requerir una alimentación quizás no tan hiperproteica y optar por sí, esas barritas que también generan harta saciedad. Y lo otro es que aportan grasas que son saludables también. exactamente, súper. Eh, no nos ha llegado ninguna pregunta todavía. Vamos a dar unos minutitos como si alguien quiere enviar una, porque ya estamos en el final, ya llevamos acá casi una hora, si no me equivoco, conversando con la Connie, casi. Y ya hemos podido hablar de todos nuestros temas. O sea, nosotros podríamos seguir hablando aquí infinito, ¿cierto, Connie? Sí, sí, hay Hay, tantos temas en verdad que, como sí, hablábamos, la nutrición infantil es muy diversa porque pasa como por muchas etapas. Entonces está al principio la alimentación en el fondo complementaria, antes de eso está la lactancia materna, lactancia mixta o fórmula, y después tenemos en el fondo los comienzos de ya la alimentación más sólida, después la etapa sí, escolar. muchos cambios y también el tema de Sí, los requerimientos y todo es muy todo va distinto en cada. cambiando, sí. Pero yo como que para cerrar un poco los temas, también les diría eso como a las personas que nos están viendo ahora, tratar de que sus hijos coman lo más natural posible. Por eso también esas barritas como paleo me gustan porque son ingredientes naturales, evitar los alimentos ultraprocesados, tratar de aumentar el consumo de frutas y verduras, de legumbres. No sé si te pasaba, pero yo cuando chica como que comía hartas legumbres y hoy en día siento que no se consumen tantas. Eh, Exactamente. Pasa que, claro, las personas que llevan alimentación vegetariana o vegana es su principal fuente, ¿cierto?, de proteína, de hierro, pero en el resto de la población, como los adultos jóvenes, en general no preparan muchas legumbres. El pescado lo mismo, bueno, ahora está súper caro también, entonces quizás buscar otras alternativas que sean más económicas, como el jurel, que también son Exactamente. buenas opciones. Sí, súper. Bueno, y para cerrar entonces, Connie, cuéntanos dónde atiendes tú, si alguien se motiva, si alguien quiere llevar a su hijo a atenderse contigo, cómo es el sistema o dónde te pueden contactar. Súper, mira, yo atiendo en la Clínica San Carlos de Apoquindo en forma de telemedicina y también presencial. Ya, entonces en Ya. cualquiera de estas modalidades veo todo tipo de pacientes, tanto como inicio de alimentación complementaria, como paciente infantil, adolescente. Y en el Perfecto. caso de las personas que quieran una asesoría especialmente de alimentación complementaria, eso lo agendo directamente como en mi Instagram, que es el que está Súper. acá, nutricionista IBLW, porque a esa asesoría le dedico mucho más tiempo. Ya, entonces por eso necesito como agendarla por separado para poder eh, reservar ese tiempo que se requiere. Perfecto. Mira, y para antes de irnos, llegó una pregunta que igual está bastante buena, ya que la podemos contestar, que dice mi hija de 3 años, aunque desde que comenzó su alimentación complementaria, comía de todo, ya no le gusta comer carnes. ¿Es necesario seguir intentando o está bien que la sustituya por legumbres u otras fuentes de proteína?
Sí, eso hablábamos en un momento que es súper común que los niños a cierta edad empiecen a rechazar algunos alimentos. Claro. Yo le diría ahí que tratara de ofrecer de otras maneras, ya de repente variar en la presentación, no ofrecer quizás el bistec de carne o el pollo así entero, pero sí podríamos incorporarlo, por ejemplo, en una especie de salsa boloñesa o también podría ser, por ejemplo, una pasta de ave palta, como el pollo desmenuzado, ¿cierto? Con la palta molida y eso lo podemos incorporar en un sándwich o lo podemos incorporar como una especie de salsa como para los fideos. O también podemos incluir las proteínas en el huevo, hacer tortillas, hacer omelette, hacer muffins. Podemos hacer unos muffins de verduras que incluyan también pollo. Podemos hacer waffles también, como con pollo desmenuzado. O En sea, realidad, como mezclar un poco. sí, eh, yo las trataría como, claro, de ofrecer distintas presentaciones y ver también como el motivo del rechazo. En el fondo es por la textura, es por el sabor, qué es lo que está haciendo que rechace esa comida y tratar de variar en la presentación. Muchas de estas situaciones son como por etapas, entonces es muy probable que se vaya superando, pero para poder superarla de buena forma y sin llevar como hacer una restricción, es Ujú. importante como tener paciencia, seguir intentando, probando como distintas formas y presentaciones. Súper, ya. Súper claro entonces, Connie. Y como les comentábamos, si alguien quedó con alguna otra duda o siente que en verdad necesita una mayor atención personalizada para sus hijos o familiares o quien sea, tienen aquí el Instagram de la Connie, ¿ya? Nosotros estábamos grabando este live, también lo vamos a subir a nuestro Instagram para que lo puedan ver. Súper. Y siempre nos pueden mandar algún mensaje también por interno si quedó alguna duda y ahí lo vamos conversando. ¿Ya? Muchas gracias a Genial. todos los que se conectaron y Chao. gracias a ti, Connie, obviamente, por toda esta conversación, esta mini clase. ¿Ya? Que estés Chao, muy bien. Sofi, que estés bien. Nos vemos.